a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos falar de intelixencia emocional, pero que descoñezades o concepto, informovos de que é a capacidade que temos de saber seleccionar, entender as nosas emocións e a dos demais. Ter intelixencia emocional é básico para todo na vida porque supón ser consciente do que vamos dicir antes de soltalo, ser consciente tamén de cales son os nosos sentimentos, de cales son os dos demais, é dicir, en definitiva, coñecernos a nos mesmos. Hai xa moitas empresas que empregan parte do tempo en traballar cos seus empregados, non? Para que xestionen a súa propia inteligencia emocional, e tamén hai algúns sitios de España, como por exemplo Canarias, nos que xa é unha asignatura escolar. De todo isto imos a falar hoxe, para iso contamos como cada semana con Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. Tamén contamos hoxe ca presenza de Kiko Bouza, profesor de Educación Física e psicólogo. Benvido, Kiko. Hola. E tamén coa psicóloga Cristina Gerpe. Benvida de novo. Hola, buenas tardes. Bueno, como xa dicía, dá unha explicación así moi por riba do que entendemos por intelixencia emocional, pero como hoxe temos connosco expertos que nos poden decir máis en profundidade que entendemos por isto, pois imos comezar polo principio, vamos, que é a intelixencia emocional. Cristina, no teu punto de vista, explícanos que entendemos por este concepto. Bueno, o concepto de inteligencia emocional partiu aproximadamente a partir dos anos 80, con un autor que se chamaba Goleman. Antes deso, creíase que o coeficiente de inteligencia dunha persona é o que determinaba se esa persona iba a ter éxito, tanto personal como profesional. Diversos estudios puseron en manifesto que non, que eso non é determinante. Vale? O determinante que unha persona teña éxito, tanto personal como profesional, é o tema da inteligencia emocional. Que é a inteligencia emocional? Como tú dixeches un pouco ao principio, é unha capacidade para coñecer os teus propios emocións, e, polo tanto, saber gestionalas, e, aparte, conocer as emocións dos demais. Un pouco ser empáticos, poñernos en situación dos demais. Como ti dixeches, as empresas últimamente están facendo moitísimas inversións en ese sentido, porque demostrouse que un traballador que teña inteligencia emocional é moitísimo máis productivo. Por exemplo, un líder que sepa motivar os seus empleados, pois sempre vai a ser mellor que unha persona que non o sepa motivar. E todo iso influye o que é a inteligencia emocional. Cando podemos considerar que alguén xestiona ben a súa inteligencia emocional e cando non? Cales son esas pautas, digamos, de esta persona pois ten traballada a súa inteligencia emocional? Cando, nós día a día tomamos decisións que influen o que é a emoción. Vale, básicamente influyen a nosa emoción. Nós somos seres racionales, deberían de influir o razonamiento. Que pasa? Que o razonamiento necesita tempo para pensar antes de responder, sí. Non? Cando actúas ca emoción, o impulso, o primeiro impulso como che ven, falar o que che pasa pola mente. Unha persona que sabe gestionar esas emocións é unha persona que controla as súas emocións. Vale? Non estamos falando de reprimir as emocións. Vale? Unha cousa é reprimir e outra cousa é controlar. Vale? Eu son moi defensora de que a xente ten que actuar por emoción. Eso sí, pero con un filtro. Non podemos decir todo o que nos surge pola mente, porque, bueno, hai que ter en conta os sentimentos un pouco da persona que temos enfrente. Bueno, se considera como gestionar ben a inteligencia emocional é decir en cada momento o que estás sentindo, non? É dicir, se tú te sintes enfadado con alguén ou triste por algo, non calalo, non tragalo, digamos. Non calalo. Unha cousa é que se ti estás enfadado con unha persona que tes diante, ti tes que decir como te sintes. Pero con un filtro. Hai maneiras e maneiras de decir as cousas. A eso me refiero.
Concha, non sei se... Sí, bueno, ya algo habéis apuntado sobre el descubrimiento, el gran descubrimiento que ha sido el tema de la inteligencia emocional, por una razón, porque antes se tenía en cuenta únicamente lo que era el coeficiente intelectual, como bien ha dicho, pero a raíz precisamente de la variante de las inteligencias múltiples, en las cuales una persona puede destacar en un área y no en el otro, no la otra, interviene también directamente el tema de la inteligencia emocional. A mí lo que me preocupa en este caso, sabes que nuestro equipo en Aprender a Educar trabajamos precisamente el control de las emociones, es la importancia que se le debe de dar a esta inteligencia, digamos, que todas las personas tenemos, pero hay que saber si la sabemos controlar y si sabemos también mostrar aquellas facetas de esas emociones que pueden ser más interesantes a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, a la hora de comunicarse con los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a mí me parece una asignatura pendiente. Acabas de decir tú que se está dando en Canarias. Lo desconocía ese dato, pero me parece tremendamente interesante. Parece que en España siempre vamos por detrás. A la hora de hacer un contrato a uno de sus ejecutivos, previamente se le hace un test de inteligencia emocional. Fijaos qué importante es, por lo tanto es muy importante también que se conozca. En los chicos es muy difícil, cuando ellos están, sobre todo en plena adolescencia, saber controlarse en el sentido de cuando tienen esa conversación con los padres o directamente no la tienen y no hay comunicación. Entonces, tan malo es no tener comunicación y guardárselo, como antes decía Cristina. Yo este sábado precisamente hablaba con un chico de los nuestros a propósito de eso y le recomendaba que al finalizar la hora de la cena tuviesen un momento de comunicación entre la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en que el chico puede expresar qué es lo que siente, siempre y cuando tenga unos padres receptivos y pendientes, digamos, y propensos a escucharle. Y por otro lado, que también ese chico entienda cómo se sienten los padres. Es un poco lo que hablaba Cristina de empatía, que es una de las bases fundamentales también de la inteligencia emocional. Más allá de eso, pues evidentemente sería muy interesante primero que lo aprendiesen como asignatura en el colegio. ¿Por qué? Porque eso les permitiría también reconocerse a sí mismos y reconocer a los demás en las distintas fases que puede tener una persona a lo largo de su vida. Pero más allá de eso, incluso les serviría como motivación para el estudio. Es decir, si son capaces de controlar sus frustraciones, su rabia, su ira, de alguna manera, también, o por ejemplo cuando surgen los famosos trastornos alimentarios, no deja de ser también un problema más de una falta de autocontrol emocional. Por lo tanto, sí que es importante, y cuando hablamos de alguien que es emocionalmente estable, es una persona que se preocupa pues, por su cuerpo, por hacer deporte, por actuar de forma positiva, por no rodearse de gente negativa. Pero a veces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho muchas veces que nos rodeamos de personas tóxicas, ¿no? Es decir, en los adolescentes puede decirse que se rodean de esos chicos pues que de alguna manera tienen problemas, que siempre se presentan con situaciones de estrés, de rabia, y en los adultos, ¿cuántas veces alguno de nosotros no ha tenido personas que se han arrimado a nosotros simplemente para contarnos todas sus penas, todas sus tristezas, todos sus problemas? Y parece que como que en el momento que nos los han contado desaparecen para ellos, pero te los has cargado tú encima, es decir, y te sientes mal, ¿no? Si tú no eres capaz de gestionar eso, acabas teniendo tú el problema que tenía la persona que te lo viene a transmitir, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona con una buena disposición emocional? Pues es la persona alegre, positiva y que sabe transformar un problema, digamos, no en una virtud, pero sí es capaz de aprender la experiencia, ¿no? Y aprender a pasar página. Si eso fuéramos capaces de enseñárselo a los niños, creo que tendríamos unos adolescentes mucho más tranquilos, mucho más empáticos y también mucho más dispuestos a comunicarse. Kiko, quería preguntarche se consideras que o feito, ao mellor do que falaba Concha de que haxa unha falta de ensino, de ensino de inteligencia emocional, é unha das causas que produce que logo na adolescencia sexan máis rebeldes, que teñan así máis problemas emocionais, digamos. Non sei se esa pode ser unha das causas. Vamos a ver, la causa primera de la rebeldía de la adolescencia es el hecho de ser adolescente.
Un adolescente debe ser rebelde por sistema, tiene que superar una fase infantil y hacerse adulto significa liberarse digamos, del control de los adultos, el control previo de los adultos. Entonces ese proceso es un proceso natural. El tema aquí es hasta qué punto se puede regular o cuáles son los cauces por los que se debe mover. Es decir, un adolescente que no tiene un mínimo de rebeldía no evoluciona hacia adulto correctamente. Es decir, pasa a ser demasiado dependiente, será un adulto dependiente. Entonces, eso es normal, eso es la normalidad. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es cuáles son los límites en los que se debe mover esto. Y ahí entra, entre otros, ese factor del que estáis hablando, del que estamos hablando ahora, que es el factor del control emocional. Bueno, aquí he abierto demasiados campos, tengo aquí una serie de líneas demasiado grandes para poder concretar todo lo que he ido apuntando, pero bueno, básicamente... A ver, sí que es cierto que una de las bases del rendimiento, tanto personal como laboral, en el futuro, va a ser la capacidad de control emocional que tengamos. Y esto tiene además, curiosamente no, es decir, ahora ya se sabe, tiene una base biológica muy clara, muy definida, que nosotros tenemos una parte frontal, una parte prefrontal, que es la que se encarga del control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de las decisiones que tomamos. Y tenemos una parte loca, una parte emocional, que es una parte interna del cerebro, el mesencéfalo, bueno, la amígdala y todas las estructuras que están alrededor o relacionadas con este tema, que es nuestro cerebro emocional. Y a lo largo de la infancia, la adolescencia y después a lo largo de la etapa adulta también, pero sobre todo en esas primeras fases, se produce físicamente un aumento de interconexiones, de conexiones, de control de las emociones. Es decir, nuestro cerebro hace muchos trabajos de conexiones de control, que ahora no vienen a cuento, ¿no? Y una de ellas es esta. Entonces, si ese proceso no se hace correctamente, entramos en un determinado descontrol, ¿vale? Estamos hablando de inteligencia emocional, que bueno, que no se aplicaría de la misma forma a la que se aplica a la inteligencia en general, porque digamos que las bases biológicas, aunque las hay, son menos determinantes, es decir, es mucho más importante el factor aprendizaje y control. Mira, hay una cosa, voy a hacer un paréntesis, hay una cosa, un artículo que leí hace poco, un estudio de estos concienzudos que hacen los señores que se dedican a tratar el tema del TDAH, y decían que los chavales con TDAH, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, tenían menos nivel de interconexión entre la zona prefrontal y la zona límbica, en este caso de la amígdala, que era lo que estudiaban. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es decir, el TDAH es un tema ya a hablar en otro marco, pero digamos que la base fundamental es una mayor dificultad en la educación. Es más difícil educarlos, probablemente porque al ser hiperactivos tienen un mayor potencial. Y cuanto más potencial se tiene, más difícil es educar. Bueno, pues esta falta de interconexión, decían, no, es que madura más tarde. Yo, en un comentario, esto es de Facebook y tal, al que puso el texto le contesté y le dije, sí, los perros se educan enseguida. Los humanos tardamos mucho en educarnos. Y cuanto más complejos somos, más tardamos. Bueno, pues esa complejidad es a lo que va enfocado este tema del que estamos hablando, de la inteligencia emocional. Es decir, es necesario trabajarla y, bueno, así tocando un poco los puntos que habéis tocado, que pasasteis al tema de educación, yo plantearía una cosa, es decir, para que los profes, porque además no vale, con una asignatura no se soluciona el tema del trabajo de la inteligencia emocional. Es decir, puedes aportar puntos, pero no se soluciona. Eso debe ser un trabajo continuo a lo largo de todo el día, de todo el año y de todos los profesores. Pero tenemos un problema y es que el profesorado no está preparado para esto. No está preparado para esto. Es decir, para que tú des unos buenos consejos o intervengas a nivel del control emocional, primero debes aprender a controlarte tú. Y después debes aprender tú las estrategias. Y después puedes colaborar, porque si este planteamiento se reduce solamente a una asignatura, en esa asignatura puede funcionar muy bien, pero después vendrán a las siguientes y te lo van a estropear. Entonces, bueno, eso es un tema complejo que sí que habría que tratar porque es fundamental, porque además, al final de todo,
el rendimiento laboral, académico, el éxito en la vida va a depender más del factor emocional que del rendimiento académico, que es un predictor bastante malo de éxito. Esos ya son estudios, todos los estudios dicen que el éxito académico no relaciona necesariamente con el éxito laboral. Eso es muy cierto. Eso que acabas de decir es muy cierto, por eso es tan importante que se intervenga en esta faceta desde la más temprana edad, porque hemos dicho aquí muchísimas veces que lo que a un niño le ocurre entre los 0,3 o los 0,6 años va a marcar todo su futuro, tanto personal como profesional. Pero yo hay una cosa en la que rompo una lanza a favor de los profesores, y eso que tú eres profesor y yo sé que no precisamente corporativista, ¿no? Pero sí es cierto que los profesores, tal vez efectivamente en los de tu generación, puede ser que no estén tan concienciados. La gente que hoy, desde el 80 y tantos, que está, digamos, este proceso de digamos, interactuar con los chavales. Yo estoy en los colegios, no digo que todos los días, pero al cabo de la semana en un par de colegios sí hablo con los tutores, hablo con los orientadores, y sí es verdad que en su mayoría, dependiendo de las edades, sí que están intentando trabajar. ¿Qué ocurre? Tú sabes como yo, o lo sabes mejor que yo, mucho mejor que yo, que el sistema no les permite entrar en según y qué materias que no están dentro de lo establecido por el sistema. Pero sí que los profesores intentan, yo he tenido varios chavales que nosotros atendemos y que después pasamos al proceso educativo, hablo con los profesores y sí tienen muy en cuenta el estado emocional, intentan que los chavales controlen su ira, su rabia, sus frustraciones, es decir, y es más, fíjate, recientemente ha habido un congreso aquí en el Colegio La Salle sobre inteligencia emocional y el 90% de los asistentes eran profesores. Es más, tanto interés ha despertado que lo vuelven a repetir, creo que vuelven a hacer otro congreso el 1 de julio, porque me ha llegado la información. Yo no pude ir el 29 de abril, pero espero estar allí el 1 de... Fíjate si se le está dando... Lo curioso, ¿sabes qué ocurre? Que siempre las corrientes y los movimientos vienen desde fuera del sistema, ¿vale? Es decir, tiene que haber primero una preocupación, es como si se tuviese que crear una alarma social en positivo, ¿vale? Para que después los gobiernos o quien responsables en temas educativos tomen conciencia de que realmente es una asignatura y un valor en auge. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, hay excepciones, pero la verdad es que sí se ve cada vez más en auge que los profesores es un tema que les preocupa mucho. Sin quitar el tema del conocimiento, porque es fundamental, es importante, pero al mismo tiempo sí se le está dando muchísima importancia a lo que es a la inteligencia emocional. Vamos a ver, yo de los colegios no hablo, me parece que están muy implicados en los colegios, porque son niños pequeños, entonces es fundamental. El problema más gordo es en los institutos, en las enseñanzas medias, donde las cosas son más problemáticas, y ahí, a ver, yo lo que he dicho es que hay falta de preparación, es decir, cuando se selecciona a los profesores, se les selecciona en base no a su capacidad pedagógica, ni a sus conocimientos en estos aspectos, sino a su conocimiento específico sobre tal. Y no existe una evaluación continua tampoco. Bueno, pero aparte de eso, es decir, el proceso de selección no premia la capacidad didáctica, ni comprensiva, ni todas estas historias, sino simplemente si eres un técnico en una materia o no eres un técnico en una materia. A partir de ahí entramos en el azar. Y el azar es que hay profesores muy buenos, es decir, que tienen unas habilidades adquiridas en base a lo que sea, no en base a lo que les solicita el sistema, sino en base a lo que sea, y esos profesores son buenos y se implican con los chavales y todas estas historias, y los hay muy buenos, y hay profesores que son un desastre. ¿Vale? Pero son un desastre, sí, claro, pero es que el problema
es que no vale como todas las profesiones, porque Ya, resulta estoy de que acuerdo contigo. el futuro de la gente está en Sí, sus manos. sí, Vale. estoy de acuerdo Entonces, contigo. eso es demasiado Sanidad importante. y educación es lo Claro. más importante. No, lo es más hemos importante aquí. incluso educación. Bueno, El futuro está en la ambas las educación, no en dos, la sanidad. ambas las dos. Vale, bien. Sanidad. Si no tienes salud, no sanidad, puedes llegar a la bueno, educación. bien. Sanidad de forma inmediata, pero de cara al futuro, Ya, ya. lo fundamental Es la educación, estamos de vale. acuerdo, en ese punto estamos de acuerdo. Entonces, a ver, También podemos decir, partir que la inteligencia emocional tiene que empezar en la familia. por supuesto. ¿Vale? Sí, bueno, por Entonces, supuesto. si en el momento en el que el colegio, dices tú que bueno, que sí que se están implicando a nivel primaria, a nivel de colegio, se está implicando, se supone que ya llegarán a secundaria con esos niños con un nivel de inteligencia emocional. Sí, a ver, pero la es- inteligencia pero es que- emocional pero es es que- un Las hábito. neuronas. Sí, el problema, el con las problema, hormonas en la adolescencia, Cristina, no el La lo pro- inteligencia pasaba, emocional sí. es un hábito, lo tienes que ir aprendiendo poquito a poquito. Bueno, pues cuanto antes empiece, pues mucho Sí, mejor. a Se ver, empieza en familia. eso es cierto, pero tú también sabes que cuando llega la adolescencia, el 40% de las interconexiones neuronales se van al caldero. El cerebro hace una limpieza, El otro día, todo eso el desaparece. otro día me decía un profesor, a propósito de un alumno, era un tutor de un alumno, y me dice, mira, estamos en segundo de secundaria y en primavera. Esto no tiene arreglo hasta cuarto de secundaria en verano. O sea, No, quiero no, decir, pero, por el tema- no, pero precisamente por el aparte tema de eso, es decir, hormonal. la crisis, además la crisis fuerte se la ves entre tercero, cuarto de la ESO, primero de Claro, él bachillerato. decía que había ahí- empezado en segundo, ¿no? Ya, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo a las conexiones Ya, generales sí. del cerebro. Es decir, tienes que pasar de una cabeza infantil a una cabeza de adulto que es totalmente diferente. Y eso se produce en esos momentos críticos. Y esos momentos críticos, porque es que, a ver, desde el punto de vista emocional se atiende muy bien a los niños, o bueno, bastante bien a los niños, y el momento peor, el momento cumbre, es la adolescencia. La adolescencia es cuando pegamos, Sí, a ver, claro. es que es un desbarajuste, es decir, y ves a los chavales desorientados, porque están desorientados, y... Kiko, pregúntoche, aí debería ser o mellor cando máis se debería incidir na inteligencia emocional, cando pasan a Claro, adolescencia? por supuesto. ¿Y el problema cuál es? El problema es la falta de preparación de aquellos que tienen en sus manos parte de esa evolución. ¿Vale? Y el problema no son ellos, porque no se les ha preparado para eso. Entonces el problema es el sistema, que no prepara. Es decir, nosotros aquí, el sistema educativo falla mucho en ese punto, porque aquí los señores políticos se dedican a otras cosas, no a pensar, no a hablar sobre educación. Hablan de otras cosas que no tienen nada que ver con educación. Cuando ponen una ley en marcha, no hablan de educación, porque la educación real no tiene nada que ver con lo que proponen. Unos currículos súper saturados, o sea, una desconexión total. Y hay una cosa, hay un problema que está relacionado también con esto, que es, bueno, yo lo voy a llamar endocentrismo, aunque el endocentrismo se aplica a otra cosa, que es la percepción que tiene la gente de todo lo que le rodea a partir de sí mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que les pasa a los adultos con respecto a los adolescentes? Que miran desde su cabeza de adultos e intentan aplicar su cabeza de adultos a los adolescentes, y los adolescentes para nada están en esa onda. Entonces fracasan, es decir, se fracasa tanto desde el punto de vista del aprendizaje intelectual, como desde el punto de vista del aprendizaje emocional, y como desde el punto de vista del aprendizaje social. Es decir, es un fracaso tras otro, ¿vale? Y es curioso porque resulta que sí tienen algunos éxitos. Es decir, por ejemplo, tú dices, bueno, chavales, os vamos a dar una conferencia acerca de las drogas. Y entonces los adultos se van todos contentos, porque del 100% de los alumnos que han asistido, hay un 40 o un 50% que les ha hecho efecto. Que es el 40-50% que es el 40 o 50% que no les hace falta esa charla, porque ya tienen arreglado el tema. Es decir, por una razón muy sencilla, porque esto ya lo he dicho antes, es decir, ¿en qué consiste la adolescencia? En revoltarse contra los adultos, contra el mundo adulto. Y entonces, cuando tú encuentras a un alumno rebotado y le das unas normas muy concretas, ¿vale? Digo, normas generales a nivel tal, va a rebotarse. A no ser que tengas un Nosotros sistema. observamos, por ejemplo, en el gabinete, que hay momentos en que pensamos, Dios, quien realmente tenemos que atender y darle el apoyo y darle las herramientas necesarias y darle el control, el autocontrol,
es a los padres. Es decir, nosotros Muchísimos vemos casos, sí. muchos casos donde realmente si los chavales funcionarían muchísimo mejor si enfrente de ellos tuviesen a unos padres capaces de entenderles. Y fijaos que lo digo yo, que soy una persona bastante estricta y creo que lo he demostrado y que y siempre digo que hay unas normas y que hay unos límites, ¿no? Pero a veces es necesario bajarse al nivel del chico y entender por qué está así. Yo recientemente tuve una conversación con uno de los adolescentes, me contó toda su vida, obra y milagros, en menos de una hora, y me decía que no era capaz de mantener esa relación con sus padres porque realmente sus padres no le escuchaban, es decir, no le atendían. Hay unha carencia de inteligencia emocional nos propios pais. Claro, claro, pero es que esto viene de muy atrás, claro. Es que estamos hablando de inteligencia emocional desde hace 10 años. Entonces, los padres que ahora tienen 40, 50 años no tienen ni idea de lo que es aplicar. Ellos lo que hacen, aplican las emociones pero de forma irracional. Es decir, hay alguno que está pensando, es que le estampano la cara, entonces, cuando no es eso lo que tendría que pensar. Lo que tendría que pensar es a ver cómo le doy la vuelta al sistema para poder ayudarle. Pero pregunto, entonces a ensinanza da inteligencia emocional acaba derivando totalmente nas escolas nas que é insuficiente, porque se os pais eles mesmos descoñecen o que é inteligencia emocional e como aplicar, nunca llas poderían ensinar aos seus fillos. Estamos hablando de padres con chicos hoy adolescentes. Esos padres evidentemente no saben, evidentemente habrá un porcentaje muy pequeño que haya oído hablar de la inteligencia emocional y no saben lo que es un control de emociones, ¿no? Porque es algo como muy reciente. Es decir, es normal que un padre se enfade porque el chaval de 16 años le viene a las 5 de la mañana y todos entienden que eso es normal, que el padre se enfade, ¿vale? O que la madre eche una bronca del 15 porque resulta que el chaval no está estudiando y está pensando en la novieta de turno, o porque no está trabajando adecuadamente en los estudios. Todos pensamos que eso es normal, que nos enfademos. Otra cosa es cómo gestionamos ese enfado. Exacto. Porque evidentemente hoy no son los tiempos de hace 20 años donde el padre o la madre daban una orden, ¿vale? Y los chicos obedecían sin preguntar. Hoy los chicos se plantean, se cuestionan y además encima tienen una sociedad que no ayuda en esa forma educativa que había antes, sino que por el contrario, lo que tienen son estímulos que les llevan a incumplir totalmente las normas que se les dan. Por lo tanto, claro que los padres tienen un problema, pero si ellos son capaces, yo siempre les digo a los padres, jamás gritéis. Jamás. Es decir, cuando al chico le gritan, un ejercicio de control emocional, claro, importante. Muy importante, porque claro, lo primero que te viene es, tú vienes de trabajar, cansado, hecho polvo, entras en casa, te encuentras que el tío tiene la habitación desordenada, que no ha estudiado nada y que encima está tirado en el sofá. A ti se te disparan absolutamente los nervios, las neuronas y lo que te pongas por... Y no lanzas una zapatilla de casualidad, ¿vale? Porque nos llevan diciendo desde hace 20 años que pegar no se debe hacer, y porque además hay una ley que lo regula, y porque además hay un teléfono del menor. A eso nos han enseñado, pero no les han enseñado a esos padres cómo controlar ese tipo de situaciones. Entonces, a miña pregunta é fundamental este programa, como poden os pais controlar esas situacións? Que tácticas cuando hay problemas. Por ejemplo, nosotros en nuestro equipo hay una persona que es Cristina, que es una auténtica experta en control emocional, que enseña a los padres en aprender. Vamos a ver, nosotros en Aprender a Educar lo que hacemos es enseñar a los padres, darles herramientas. Nosotros no tenemos una varita mágica para tocar al chico y decir, mira, ahora donde antes era todo malísimo, ahora te lo hacemos un santo. No. Las cosas cambian cuando cambia la familia. Cuando cambian las formas de dirigirse al muchacho, las normas y los límites que se ponen en casa, ¿vale? Entonces el chico cambia, pero cambia cuando ve también que hay un control por parte de los padres. Es decir, que yo hay cantidad de chavales que llegan allí y nos dicen, no, es que yo grito a mi padre, sí, o a mi madre, pero es que ellos me gritan a mí mucho más. El otro día me llama por teléfono una de las chavales y me dice, ¿quieres saber lo que me ha llamado a mí esta? Y le dije yo, ¿quién es esta? Para empezar. Dije yo, primero me dices quién es esta, y creo que es tu madre. Entonces me hablas en otro tono, ¿no? En segundo lugar, claro, si la madre falta el respeto en ese, digamos, falta de control de su propia emoción, de su rabia, de su frustración en ese momento, ¿qué le está transmitiendo al chaval? Que no se controle. Ahí está el tema. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos con esos padres que no han tenido la oportunidad de tener ese control emocional, pues llevarlos precisamente a que sean capaces de controlar esas emociones, porque el chaval no está para amargarles la vida, ni para... hay muchos padres que piensan, el otro día teníamos uno que decía, es que se ríe en mi cara, me decía un padre, es que se ríe en mi cara. Digo, no, no se está riendo de vosotros, no es cierto, es que no sabe qué hacer en ese momento y le sale la risa nerviosa, pero porque si os grita, malo, si le da una puerta, pues ya ni te cuento. Entonces, ¿qué le queda? El sentimiento de impotencia lo traslada en una sonrisa. Bueno, no se está riendo de vosotros. Ellos lo interpretan de esa manera. Entonces, hay que decirle a los padres cómo se les puede ayudar. En función de cómo lo interpretas. Exacto. A mí, si tu hijo te está riendo de ti, te alteras mucho más. Sí. Decir que lo que es el control emocional, el enseñar el control emocional, es un proceso, no es inmediato, es un proceso bastante largo. Digamos que es controlar una emoción que en principio lo que te provoca es gritar y empezar, ¿sabes? Entonces es un proceso largo de racionalizar todo y relativizar un poco lo que es el tema. Fíjate, otra de las cosas, y en eso seguro que Kiko va a estar de acuerdo conmigo, que está ahí como muy callado últimamente, es que alguien que controla bien sus emociones sabe decir no. Es decir, no es manipulado por el grupo, que los adolescentes sabemos que de alguna manera precisan del grupo para autoafianzarse, pero cuando tiene un control emocional adecuado, sabe decir que no a un porro, Porque por ejemplo. se conoce a sí mismo. Exacto. Se conoce a sí mismo y sabe lo que debe o no debe hacer. Aprecian y valoran lo que tienen, lo que se les da. Nosotros tenemos, por ejemplo, también otro caso de una niña que no aprecia, no valora lo que tiene. Es decir, para ella todo es igual, le da todo exactamente igual, y no es verdad. Lo triste de esto es que a los adolescentes, cuando dicen, no, es que a mí me da igual, es que yo paso de todo, no, es que a mí nadie me hace daño. Realmente es todo lo contrario. Ni pasan de nada, tienen problemas y el dolor lo están sintiendo en cada minuto, pero no son capaces de expresarlo porque no tienen un control emocional adecuado. No sé si estás de acuerdo con esto. A ver, estoy de acuerdo y en desacuerdo y tal. Vamos a ver, hay una cosa, estáis hablando de que sí, de que es muy importante y de que conocerse a sí mismo y todas estas historias. Lo que pasa es que, vamos a ver, ni padres ni profesores, y yo vuelvo a insistir un poco, no han tenido una educación suficientemente... una educación suficiente como para ser conscientes de esa realidad, de que hay que tener ese control. Claro. Y esto se da por hecho. Es decir, lo normal es que el niño se controle. Entonces, aquí hay una pérdida, antes de empezar el programa lo hablé. La gente, cuando se hace adulta, una de las cosas que hace es perder sus edades anteriores. Pierde su ilusión y su fantasía infantil, pierde su etapa de rebeldía y de adolescente y se vuelve adulto. Y entonces cuando se vuelve adulto, solamente es adulto. Y el mundo solo es adulto. Hay una cosa muy curiosa, y es que si tú hablas con los profes en general, los profes los de infantil tienen ciertas tendencias infantiles. Están acostumbrados a trabajar con niños. Los de enseñanzas medias tienen juventud. Suelen tener juventud, los que se implican. A ver, los que no se implican, no, pero los que se implican tienen juventud, se mantienen jóvenes mucho más tiempo que en el resto de las profesiones, porque estás trabajando con... Bueno, eso es un factor fundamental. ¿Qué es lo que pasa a los padres? A los padres que están fuera de ambientes juveniles, ese factor ha desaparecido. Han olvidado totalmente su infancia y su adolescencia, con lo cual no pueden comprender qué es lo que les está pasando al chaval. Y están intentando aplicar modelos que no funcionan porque no pueden funcionar. Es lo mismo, a ver, el otro día lo hablaba en clase de filosofía de mi instituto, que voy de vez en cuando, a echar una mano. Y entonces comentaba que, claro, el problema de la educación es que educamos partiendo de nuestros conocimientos. Y entonces tú tienes a unos cerebros, a unas personas con una tabla casi rasa, tabula rasa, que no tienen ese concepto general o ese grupo de conocimientos que te permite ir incorporando nuevos conocimientos,
y que tú sí tienes. Y entonces parten de la idea de que metiendo datos, todo eso se incorpora a un cuerpo de conocimiento que no existe. Entonces, eso es uno de los errores garrafales por parte de la educación. Es decir, ese concepto global, que es el que te permite ir aumentando tu nivel de conocimiento, se debe desarrollar de una forma determinada y pausada, no haciendo este acúmulo de información que pretenden meter, que es un fracaso total. Porque yo lo comento siempre, es decir, tú coges a cualquier chaval que a los 2 años de acabar el bachillerato, le haces un examen y saca un 0. Sí, a ver, a cualquier persona de la calle la coges, le haces un examen y saca un 0. ¿Por qué? Porque el sistema de aprendizaje no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque se ha basado en una cosa falsa. Y es que hay una estructura, un cuerpo de conocimiento previo, y lo que estás haciendo es meter datos en ese cuerpo de conocimiento. No, primero debes desarrollar el cuerpo de conocimiento. Bueno, pues esto mismo pasa a nivel emocional. Estamos partiendo de cabezas adultas. Y se trata de educar a chavales en los que se supone que tienen cabezas adultas, que no las tienen. El problema de la adolescencia precisamente es eso, es decir, cuerpo de adulto, cabeza de niño. ¿Vale? Cabeza de niño... É un dos problemas, non, de falta de inteligencia emocional, a falta de empatía, o mellor, precisamente dos pais cando están educando a eses nenos adolescentes. Porque han abandonado, y entonces, a ver, yo creo que en el... lo que tú quieres en ellos. Claro, eles obviamente non son igual que nós. No, de hecho, el le decía a Kiko, ¿no? La adolescencia es, tú me dices blanco y yo digo negro. Claro. Entonces, claro, si los padres le están diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, el niño se rebotará y hará totalmente todo lo contrario. Y además es que si no rebota, es decir, yo conozco demasiados casos de gente que ha hecho su carrera universitaria y aquello ha sido un desastre. Aunque la haya hecho muy bien, aquello ha sido un desastre. ¿Por qué no era lo que le interesaba? Porque era lo que le interesaba a los padres. Entonces los padres están, no, es que es por tu futuro. No, y no por aquí. por el eso, futuro ahora... lo deben desarrollar los chavales. Tú debes poner las condiciones para que ese futuro sea... Pero no dirigir, es decir, a ver, la habilidad de la educación, tanto emocional como de otro tipo, pero la emocional sobre todo, por parte de los padres, ahora estamos hablando de padres, es entrar en el punto exacto, es decir, dar la dosis necesaria, pero nunca superarla, de consejo, de modelo. Hay una cosa que siempre he intentado comunicar o expresar a mis compañeros y a mis alumnos y todas estas historias mientras estaba a clase, porque ahora estoy jubilado, que no lo dijiste, pero yo ahora lo digo porque me da la gana, porque me gusta mucho estar jubilado. Mis alumnos lo entendieron muy bien. Es decir, cuando yo me jubilé me regalaron un álbum y en el álbum la primera frase ponía: nos estimulaste, nos entretuviste y sin darnos cuenta aprendimos. Y esa es la base fundamental del aprendizaje. El aprendizaje indirecto en la adolescencia es el que mejor funciona. El aprendizaje directo provoca rechazo, rebote. Y yo cuento en un libro que estoy escribiendo cómo yo, que era un adolescente de estos, siempre saltando, siempre brincando, no estudiaba nada, me saltaba todo, pero resulta que mi padre estaba todo el día leyendo. Y en mi casa lo normal era leer. Y ahora, cuando hago revisión, porque resulta que estoy mirando mi vida, me he dado cuenta que he leído una barbaridad. Nada de lo que me proponían los profesores. Lo que te gusta. Pero he leído, he leído casi, o he empezado a leer, que fue ahí paré, he empezado a leer cuando estaba prohibido, porque yo soy de tiempos de Franco, El Capital de Marx, que es una paliza, ¿vale? Y yo tenía 17 años cuando me metí con aquello, ¿vale? ¿Qué pasa? Era educación indirecta. Y la educación emocional es educación indirecta. En la adolescencia, no digo en la infancia, en la adolescencia, mediante los modelos, que es como más se aprende y todas estas historias. Los enfrentamientos no valen. No valen porque el enfrentamiento provoca la reacción que debe procurar. Y vuelvo a repetirlo, es decir, un adolescente que no tiene capacidad de rebelarse tiene más problemas en el futuro. Porque resulta que en la vida vas a tener que enfrentarte con problemas y tienes dos opciones: que te manejen o manejarlas. Y ese es el principio. Y se trata de coger a los niños y el tema no es que no molesten. El tema es
que vayan aprendiendo, que se vayan educando y que tú puedas ir soltando la cuerda de la libertad a medida que vas comprobando que van adquiriendo responsabilidades y todas estas historias. Y si ellos notan que a medida que consiguen, que cogen responsabilidad, la cuerda se va liberando, el proceso es maravilloso. Bueno, y esto es teórico, pero más o menos va por ahí la cosa. No, y además, tú hablabas hace un momento, nosotros tuvimos un caso, ¿no?, donde una persona, como tú bien dices, con carrera universitaria e incluso dentro del derecho, ¿no?, pues agredía a su propia madre con 60 y pico de años, ¿no? ¿Por qué? Porque había una total ausencia de empatía, de ponerse en el lugar de una madre que estaba trabajando, cuidando a una señora mayor, que solo iba a casa los fines de semana porque trabajaba de lunes a sábado, y el sábado por la tarde, cuando la señora iba a su casa, se encontraba aquello de lo más grande, y el domingo tal, y por parte de ella, con unas notas excelentes en su carrera. Por eso te digo, fíjate que puede ser una persona muy exitosa a nivel profesional, ¿vale?, y ser un cenutrio, como era esta persona, a nivel emocional, de no saber ponerse en la situación de su madre, en el dolor que le provocaba, en el hecho de que le robaba el coche, le hacía las mil y unas, la señora tenía que venir andando desde no sé dónde sin el coche porque la hija se lo había, digamos, limpiado. Es decir, ¿hasta qué punto? Y estamos hablando de personas que se supone que han sacado unas notas excelentes en la universidad, pero realmente son unas bestias pardas, quiero decir, emocionalmente, que Dios nos libre de ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es necesario precisamente formar a mejores personas, a personas que sean capaces de ponerse en el lugar de las otras. No es necesario, yo siempre, hay veces que es verdad que yo les digo a esos padres y a los chavales que probablemente no han tenido el dolor te humaniza, al contrario de lo que muchas veces se piensa. Hay gente a la que la vuelve peor, pero en términos generales el dolor humaniza, porque cuando tú has sentido dolor, y el problema de toda esta generación de ahora es que no has sentido dolor. El otro día había dos padres, o sea, dos madres concretamente, que se preocupaban muchísimo porque sus hijos lloraban cuando le habíamos puesto normas y límites, ¿no? Y le dije, vamos a ver, es muy importante llorar es sanísimo. Digo, libera una serie de sensaciones, ayuda a la retina del ojo a estar más limpia, libera manganeso que te evita el tener estrés. Y el llanto es buenísimo. Bueno, pues no podían ver a sus hijas llorar. Entonces, claro, lo que le dices es aquello que te decían tus abuelas antiguamente, tiene el ombligo atado, ¿no? Bueno, pues que llore, porque es mejor que llore ella hoy a que no que después lloréis las dos. Quiero decir con esto que a veces nos preocupamos en exceso de determinadas emociones de nuestros hijos, pero no nos preocupamos de aquellas que realmente son importantes. Y a veces, es lo que digo, que sientan dolor, que sientan rabia, que sientan impotencia, que sientan frustración, es importante, porque de los errores aprenden y avanzan. Es verdad que como padres y como educadores tenemos que estar ahí, ¿no? Es decir, a ayudarles a controlarlo, a sobrellevarlo, a saltar los obstáculos, a gestionarlo, ¿vale? Pero que es bueno. A ver, Sí. de hecho, últimamente parece que hay como unas corrientes de educación, que el niño no sufra, que el niño no llore. De hecho, en el gabinete se ven madres realmente angustiadas de qué pasará si el niño llora. A ver, no va a pasar nada, no pasa nada. De hecho, aprenden a gestionar, quizás, exacto, ¿no? La sobreprotección, ¿no? Que mi niño no llore porque que tengan todo Ser lo que... feliz por encima de todo. Exacto, ser feliz y que tengan todo. Pues no, el niño tiene que aprender a gestionar todo eso, porque la sociedad no es así. La sociedad no le va a dar No, te todo. dicen incluso, es que si se suspende se va a frustrar y va a coger un complejo tremendo. Que yo no, si suspende lo único que va a hacer es saber que tiene que estudiar más la próxima vez, punto. O sea, es algo tan evidente como es. Bueno, pues eso también te lo encuentras. Y además el machaque de decir, no, es que fíjate, es que yo creo que el chaval tiene un problema porque en su momento nosotros no supimos controlar los celos, o porque, es decir, siempre se culpan los padres.
es increíble, y yo siempre les digo lo mismo, aquí no hay culpables. Es decir, los padres hacen las cosas lo mejor que pueden, lo mejor que quieren, lo mejor que sienten, pero evidentemente los mundos cambian, los chavales también, la sociedad también, y lo que antes valía, hoy no vale, y cada vez tenemos que estar preparándonos más porque las generaciones que vienen son más listas que los ratones colorados, es decir, saben muchísimo más que nosotros. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que debemos intentar? Que los chavales sean capaces de superar los problemas que les pone la vida, que al final no son también nada más que emociones encubiertas. Quiero decir, el hecho de decir no soy capaz de alcanzar este objetivo, en el fondo es una frustración, porque yo siempre les digo, poneros un cartelito en la habitación que diga yo quiero, yo puedo, yo lo conseguiré, porque es la forma de incluso autoestimularte cada día cuando te levantas por la mañana. Y en la mayoría de los casos eso funciona, lo hacen y funciona. Exacto. No sé si... Bueno, xa nos acaba o tempo, temos que rematar entonces este programa. Simplemente, a modo de resume final, pois dicir que, como viñamos dicindo ao longo de todo o programa, é fundamental entonces educar na inteligencia emocional os nenos xa dende moi cativos, porque isto permitirá que no futuro sexan persoas seguras de si mesmas, porque simplemente se coñecen a si mesmos. E, ao fin e ao cabo, polo tanto, formar a uns futuros adultos que sexan felices. Moitas grazas, Concha, por estar aquí unha vez máis. Gracias a ti. Moitas grazas, Kiko. E moitas grazas tamén. Gracias. Moitas grazas tamén a vos, entonces, por estar con nos esta semana. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.